hipersensibilidad son respuestas inflamatorias que causan daño al tejido. Y hay una modalidad en la cual la respuesta también puede producir algún tipo de disfunción, ¿no? En los años 70, Cummings y Held las clasificaron en 4. La primera es la medida por inmunoglobulina E o hipersensibilidad de tipo 1, y la forma más grave es la reacción anafiláctica, que puede ser mortal. La de tipo 2 y la de tipo 4 son reacciones de tipo citotóxico, ¿ya? La diferencia está en que en la de tipo 2 la respuesta o el daño es mediado por el anticuerpo o moléculas de complemento. Estas moléculas se van a unir a la membrana de la célula y va a facilitar que otra célula la destruya, ¿ya? Entonces esta reacción se le llama reacción citotóxica mediada por anticuerpos o por complemento, ¿ya? De tipo 3, que es debida a depósito de complejos inmunes, hay dos formas mejor descritas, que es la enfermedad del suero, la forma sistémica, cuyo mecanismo de acción principal está dado por la actividad del complemento, y la otra es la reacción de Arthur, donde los complejos inmunes se van a depositar mayoritariamente fuera del vaso sanguíneo, ¿ya? Y la de tipo 4, que responde en realidad a un tipo de respuesta que se caracteriza por el acceso de una cantidad importante de células, ¿no? De células inflamatorias que en su actividad terminan produciendo destrucción del tejido inflamado. Bueno, cada tipo de respuesta de hipersensibilidad tiene sus mediadores y tiene las células efectoras. En el tipo 1, el mediador va a ser inmunoglobulina E, el antígeno, es un antígeno soluble, que puede ser, mayormente es un alérgeno, ¿no? Alguna partícula alergénica. Y la célula característica, o que media, la célula principal que media la reacción, va a ser el mastocito, ¿ya? Hay varios trastornos alérgicos asociados con este ciclo de respuesta. La de tipo 2, el mediador va a ser la inmunoglobulina G, ¿no? El blanco de la reacción va a ser la célula a la cual se une la IgG o la IgM también, y la destrucción va a ser mediada por la célula que puede capturar la célula oxidizada y destruirla, o puede destruirla directamente liberando enzimas citotóxicas. La otra es la del tipo 3, que es debida a complejos inmunes. Los complejos inmunes pueden depositarse dentro de los vasos sanguíneos, enfermedad del suero, actividad de complemento, o mayoritariamente fuera de ellos en caso de la reacción de Arthur, que se observa es una reacción localizada que se observa con una reacción de medicamentos tópicos, por ejemplo. Y la de tipo 4, bueno, tiene tres modalidades. Una es la citotóxica, cuando hay activación TH1, donde el macrófago va a ser la célula encargada de inducir la destrucción del tejido, caso de tuberculosis, por ejemplo. La otra, la TH2, ¿no? La respuesta TH2 es el eosinófilo el que se va a encargar de destruir al tejido, y la otra es la de la célula CD8. El citotóxico en este caso va a ejercer una acción citotóxica directa, ¿no? Porque el linfocito TCD8 va a actuar reconociendo los antígenos celulares y a su vez va a liberar dos tipos de moléculas, perforinas y grancinas, ¿ya?
0,5. Cuarta vez. Bueno, en la reacción de hipersensibilidad de tipo 1, ya, la respuesta de tipo TH2, como sabemos, está dirigida mayormente contra parásitos. Ese es el objeto de la respuesta de tipo TH2, contra gusanos, ¿no? En los sujetos atópicos, ¿no? Los individuos atópicos, que no son pocos, son una buena parte de la población, más o menos 30%. Nosotros tenemos algún trastorno atópico. El sujeto atópico va a generar una respuesta mediada por inmunoglobulina E dirigida contra algún tipo de antígeno ambiental. ¿Ya? Esos antígenos ambientales los vamos a llamar alergenos. ¿Okay? En el sujeto no atópico, el antígeno ambiental no induce ningún tipo de respuesta o no induce la producción de inmunoglobulina E, ni induce diferenciación TH2. En el atópico sí. ¿Okay? Entonces por ahí es que la característica de este tipo de respuesta es la diferenciación TH2 y la formación de inmunoglobulina E. ¿Ya? Entonces entra el alergeno, se activa, se induce la diferenciación TH2, ya sabemos cómo sucede, ¿no? El linfocito B es activado y al linfocito B se le induce para que haga el cambio de isotipo para la producción de inmunoglobulina E. Una vez que sucede esto, la inmunoglobulina E va a ser capturada por los mastocitos, ¿no? En líneas generales hay dos grupos de mastocitos, los mastocitos de las mucosas y los mastocitos del tejido conectivo, que tienen cada uno algunas características que los diferencian. Bien, hasta el momento en que el mastocito captura la inmunoglobulina E, se llama fase de sensibilización. ¿Ok? Entonces, aquel mastocito que captura IgE es un mastocito sensibilizado. Si reingresa el alergeno y el mastocito puede fijar el alergeno a través de las inmunoglobulinas E que ha capturado, entonces el mastocito se va a activar. ¿Ya? Esa es la otra fase, la fase de activación. Primero sensibilización, segundo activación. En la activación, el mastocito va a hacer dos cosas: liberar sus gránulos preformados, los componentes que están contenidos en los gránulos preformados, ¿no? Y lo otro es que va a iniciarse la transcripción, bueno, primero la producción de derivados del ácido araquidónico, prostaglandinas y linfotrienos, y después vamos a tener que va a comenzar a producir mediadores inflamatorios, una buena parte interleuquinas, ¿no? Son interleuquinas de tipo TH2 y también de tipo inflamatorio. ¿Ya? La atopía es una condición que tiene un fondo genético. ¿Ya? Padres atópicos, hijos atópicos. Eso no hay vuelta que dar. ¿Ya? Papá y mamá son alérgicos, los hijos también. Bueno, las citoquinas TH2 ya los vimos, son responsables de muchas de las características de la reacción. Bueno, los cambios que se van a dar básicamente se van a manifestar de dos formas: contracción de la musculatura lisa y secreción de moco. ¿Ya? Además, va a haber incremento de la permeabilidad vascular, ¿no? Y en el caso de la histamina, dependiendo del receptor al que se une la histamina, vamos a tener otras acciones. Bueno, también depende del tipo de trastorno del que sea portador el atópico, ¿no? Puede ser, si tiene dermatitis atópica, bueno, va a haber eritema y escozor, ¿no? Si hay rinitis alérgica, buena inflamación, y le va a llamar estornudar, ¿no?
somos en salva, puede haber conjuntivitis alérgica, asma bronquial, en fin, hay también la alergia a alimentos, ¿cierto? Y la forma más grave es el choque anafiláctico, que puede ser mortal. Bueno, los alergenos son proteínas, ¿ya? Son proteínas. Y muchas de estas moléculas se caracterizan por tener actividad enzimática. El peso molecular es bajo, muchas de ellas son actenos, tienen que combinarse con alguna otra molécula para poder ser inmunogénicas, ¿ya? La presentación antigénica del acteno siempre se hace con una porción de la proteína con la que se ha combinado. A eso se llama efecto acteno-acarreador. Su solubilidad es alta, son moléculas estables, porque tienen que resistir el proceso de degradación dentro del fagolisosoma, para posteriormente poder ser presentadas en HLA clase 2, para activar al linfocito TCD4. Y ya sabemos que las respuestas que pueden desencadenar este tipo de moléculas no son dosis dependientes, ¿no? Microgramos de la molécula pueden provocar reacciones anafilácticas que pueden llegar a ser mortales. Bien, las etapas de la reacción de hipersensibilidad tipo 1, les decía que la primera es la etapa de sensibilización. Acuérdense que todo gira en torno al mastocito, ¿no? Entonces, ¿a quién se va a sensibilizar? Al mastocito. Y para sensibilizar al mastocito, ¿qué se necesita? Que se produzca inmunoglobulina E. Para que se produzca inmunoglobulina E, ¿qué se necesita? Se necesita linfocito activación TH2, ¿ya? Entonces el alergeno ingresa, es tomado por la célula presentadora, lo procesa, lo fija a las moléculas del HLA y después lo que hace es activar al linfocito T. ¿En qué subpoblación se va a diferenciar? TH2, ya sabemos cómo, ¿no? El TH2 diferenciado va a comenzar a producir interleuquina 4, ¿no? Y la interleuquina 4 junto con la interleuquina 13 van a inducir el cambio de isotipo en el linfocito B para la producción de inmunoglobulina E. La inmunoglobulina E va a ser liberada, ¿no? Y esa inmunoglobulina E finalmente va a ser captada por el mastocito. El mastocito tiene un receptor que es un receptor de alta afinidad para la IgE. Una vez que el mastocito captura la IgE, esa IgE va a mantenerse estable y activa por semanas, ¿no? Si no es capturada y se mantiene en forma soluble, su vida media solo es de 3 días. Si el alergeno reingresa, entonces se va a producir la activación, como ya se las expliqué, ¿ya? Y se van a liberar los mediadores preformados que están en los gránulos de los mastocitos, y también el mastocito va a comenzar a sintetizar otras moléculas, ¿no? Prostaglandinas, leucotrienos, va a producir interleuquinas y esos van a ser los mediadores de nuevo. La acción que ejercen las moléculas que son liberadas de los gránulos y las moléculas que están formadas, o sea, las moléculas que son sintetizadas de nuevo, hacen de que se establezca la fase efectora. ¿Qué va a caracterizar la fase efectora? Acabo de decir, ¿no? Está dominada por qué cosa? Contracción de la musculatura lisa, secreción de moco y permeabilidad vascular, ¿ya? Moco, edema y contracción de la musculatura lisa. Bien, acá está nuevamente, ahora sí ya para que entiendan mejor el dibujito, ¿no? Bueno, el alergeno ya ingresó, ya fue tomada por la CPA, ya fue procesado, ya fue presentado, ya se obtuvo la diferenciación TH2.
El TH2 colabora con el linfocito B para inducir el cambio de isotipo para la producción de IgE. ¿Ya? Este IgE es capturada por el mastocito. A eso se llama sensibilización, ¿no? Los mastocitos de las mucosas están exactamente por debajo de los epitelios, ¿no? Y el epitelio mucoso sabemos que muchas veces es una monocapa nomás de células, ¿no es cierto? Alergenos, como por ejemplo las heces de los ácaros, ¿no? El más común es el dermatofagoides heterodísticos. Les decía que estas moléculas tienen propiedades enzimáticas. Entonces, las heces de los ácaros van a degradar las uniones intercelulares, los esmosomas, y van a ganar acceso al lugar donde están los mastocitos. Una vez que el alérgeno llega, toma contacto con el IgE que captura el mastocito y este se va a activar. ¿Por qué se activa? Porque se tienen que activar dos o más receptores. A eso se llama activación cruzada, ¿no? En este caso tenemos tres anticuerpos que se han fijado al alergeno y se van a activar tres receptores. Una vez que el receptor se activa, bueno, una vez que el mastocito se activa, tenemos que se liberan los mediadores preformados y se inicia la síntesis de moléculas nuevas. Prostaglandinas, ¿no? Prostaglandinas, promoxanos, ¿no? Leucotrienos y citoquinas. ¿Ya? La reacción puede mantenerse por varias horas, ¿no? Si la reacción se mantiene por varias horas, entonces vamos a tener lo que se llama la fase tardía de la reacción, que se caracteriza por la formación de un infiltrado, ¿no? Llegan los eosinófilos, llegan polimorfos nucleares, en fin, eso lo vamos a ver en un momento. Ya esto ya no tengo que decírselo, pues, ¿no? Esta es la edición interior de la base, ¿ya? Acá falta la linfopoietina típica estromal, la interleucina 33, la interleucina 25, que son de los epitelios. Y ya saben ustedes perfectamente cómo es que se induce la diferenciación TH2, ¿no? Presentación antigénica, no se olviden, estímulos por mucho tiempo y de baja intensidad, ¿no es cierto? La provisión de interleuquina 4, acá también falta el mastocito, proviene del mastocito, ¿no? Y la formación del GATA3 depende de la interacción del receptor de interleuquina 4 con, se supone, las señales que son generadas por el receptor del linfocito T. Bien, ¿cuáles son las interleuquinas importantes? En el caso de la diferenciación TH2, la 4, la 5 y la 3, ¿no? La 4, una función importante, producción de IgE. La 5, la activación de eosinófilos, ya lo vimos en el seminario. La 13, el primer efecto que se identificó fue el de inducir la producción de moco. Bien, en cuanto a la producción de IgE, hay dos señales. La primera señal y la segunda señal. La primera señal depende de la actividad del receptor de interleuquina 4. ¿Ya? El receptor de interleuquina 4 va a actuar junto con el receptor de interleuquina 13, ¿no? El receptor de interleuquina 13 y 4 es compartido, ¿no? Hay un ILR4-13 alfa y un receptor de la cadena alfa 1 del receptor de interleuquina 13. ¿Ya? Eso va a iniciar la liberación o la generación de NF-κB para activar, ¿no? la transcripción de la línea germinal, o sea, del ADN o de los locus genéticos. Bien, la segunda señal va a provenir de las moléculas de coestimulación CD40 ligando. La señalización se va a potenciar, ¿no? Y eso termina activando una familia de moléculas que están asociadas al receptor
del factor de necrosis tumoral, que son de la familia TRAF. Y estas moléculas van a liberar al NF-κB bloqueando su inhibidor y permitiendo que se inicie la transcripción del gen de la cadena pesada E, ¿no? El gen epsilon. El cambio de isotipo se hace por recombinación delecional. ¿Qué quiere decir recombinación delecional? Que los 9 locus genéticos de cadena pesada se van a recombinar, ¿no? Y el único locus genético que va a quedar hábil va a ser el de la inmunoglobulina E. Los otros 8 locus van a ser separados y van a ser degradados, ¿ya? Eso quiere decir recombinación delecional. Se delecionan 8 locus genéticos y queda uno, el de la inmunoglobulina E. Bien, la IgE es regulada, o hay una regulación para la producción de inmunoglobulina E, como ven. Adelante. Bueno, el TGF-beta, el interferón de tipo 1, inhiben la síntesis de IgE, ¿no? También suprimen las transcripciones germinales, o sea, inhiben la actividad del promotor, ¿no?, de la cadena pesada de IgE. La interleuquina 10 y 12 es de diferenciación TH1, también inhiben la producción de IgE y potencian la producción de IgG4, o sea, intervienen en la fase de regulación de la respuesta de tipo 1. La interleuquina 21 ya la conocemos, ¿no? Es autocrina para el TH17, importante en los centros foliculares, y esta también inhibe el cambio de isotipo a la IgE. Y la IgG4, que ya conocemos que es una molécula de regulación que también puede ser activada o es activada por la interleuquina 4 en las fases de declive de la respuesta, ¿ya? Esta, les repito, regula por competencia, se une al mismo alergeno que la inmunoglobulina E. La IgE tiene dos tipos de receptores. Un receptor es este de acá, Fc epsilon, o sea, cadena pesada de la IgE, receptor tipo 1. Es un receptor de alta afinidad que lo tienen sobre todo mastocitos y basófilos, ¿ya?, en buena cantidad. Y en menor proporción lo tienen plaquetas, células de Langerhans, monocitos, eosinófilos. ¿Okay? Este es el receptor que cuando captura la IgE lo mantiene estable por varias semanas. ¿Okay? Y hay un receptor de regulación. Cadena pesada de IgE, Fc epsilon, receptor de clase 2. Es un receptor de regulación, ¿no? También CD23, y es una molécula de baja afinidad. No se une a la IgE de la forma como lo hace el FcR1. Bien, de este receptor, el de baja afinidad, hay dos formas, ¿no? El CD23A y el CD23B. El A está en los linfocitos B activados, ¿ok? Ahora, este receptor tiene una función, es un receptor de tipo lectino, ¿ya? Y una vez que se sintetiza es expuesto sobre la membrana, y después la molécula puede ser separada, ¿no?, por acción de una proteasa, y el receptor liberado es la forma soluble del receptor. Entonces vamos a tener receptores solubles CD23A y CD23B. La actividad, como les decía, va a ser, si queremos, opuesta, ¿no? Por un lado, este receptor puede promover, ¿no?, la producción de inmunoglobulina G, ¿ya?, en su forma soluble. Si en su forma soluble se une a la molécula CD21, que es el receptor para complemento del linfocito B, entonces en ese caso se va a promover la producción de IgE, ¿no? Si el receptor
todavía está en su forma de membrana y se une a la inmunoglobulina E, entonces lo que va a promover es la regulación, ¿no?, o la inhibición de la producción de inmunoglobulina E. A nivel del intestino, este receptor promueve el transporte de los complejos inmunes de alergeno con IgE hacia el interior, ¿no?, del organismo, y este es uno de los efectos patogénicos, o está dentro de la fisiopatología de la alergia a alimentos. El receptor de IgE, el de alta afinidad, es un tetrámero, está formado por una cadena alfa, una beta, ¿no?, y dos cadenas gamma. Las cadenas beta y gamma son las que tienen las secuencias de activación, o sea, las secuencias CITAM. Y este es el receptor de regulación FcεR2, ¿no?, que es una lectina, es un receptor que se va a unir a residuos de tipo carbohidrato. Como les decía, el receptor, una vez que es sintetizado, es expuesto en la membrana y puede ser degradado, o se puede entrar una proteasa para romper este segmento y liberar la parte superior, originando la forma soluble del receptor. Acá está el Fc gamma R1, Fc epsilon R1, cadena alfa, beta y gamma, ¿no? La beta y la gamma, las dos gammas, son las que tienen la secuencia CITAM de activación. Y de forma análoga a lo que sucede en el linfocito T y en el linfocito B, todo esto es activado por fosforilación, o sea, van a entrar a tallar tirosinases. ¿Okay? Las células presentadoras de antígenos, los receptores para IgE, que capturan IgE, también son utilizados para capturar alergeno, dositarlo, degradarlo y después presentarlo en moléculas HLA clase 2. Y en los mastocitos, bueno, estos receptores sirven para activar a la célula, ¿no?, en el caso de los receptores de alta afinidad. Bien, los mastocitos, les decía que existen dos subpoblaciones, los del tejido conectivo, que son ubicuos, pues hay tejido conectivo por todo el organismo, ¿no? Dentro de sus características principales está esta, de que poseen heparina, ¿no?, y son productores de histamina, ¿ya? No tienen tantos receptores de alta afinidad para IgE. Esa es una diferencia importante con los mastocitos de las mucosas. Los mastocitos, estos sí participan en las respuestas de hipersensibilidad inmediata, ¿no?, rinitis alérgica, conjuntivitis alérgica, asma, ¿no? Asma. ¿Cuántos alérgicos hay acá? Yo también soy alérgico. Si somos 40, tienen que haber 15 más o menos, ¿ya? Entonces, cualquier cosa, ¿no? Eczema atópico, rinitis alérgica, asma bronquial, todos, hasta el mundo de los alérgicos, ¿ya? La actividad o la activación de los mastocitos del tejido conectivo no depende tanto de su unión a la inmunoglobulina E, ¿ya? Otras causas pueden activarlo, por ejemplo un trauma, ¿no?, una quemadura, algo de eso puede activarlo. En cambio, el mastocito de las mucosas sí depende de unirse, para activarse depende de su unión a la IgE. Por eso se dice que es dependiente del linfocito T, ¿ya? Porque el linfocito T es el que va a activar al linfocito B para que produzca IgE. ¿Ok? Bueno, a diferencia de los mastocitos del tejido conectivo, estos tienen condroitin sulfato, ¿ya? Bien, acá están el cuadro comparativo, ¿no? La localización, un es ubicuo, el otro está en los tejidos mucosos. La vida media es más prolongada en los del tejido conectivo, más de 40 días. La dependencia, el linfocito T es para el de las mucosas. Receptores de IgE tiene mucho más el de las mucosas. Ya 25 por 10 a la 5 contra 3 por 10 a la 4.
el contenido de histamina es mayor en el del tejido conectivo. La IgE citoplasmática se encuentra mucho más en los de las mucosas, y sus proteoglicanos que los diferencian, los principales, la heparina para el tejido conectivo y el condroitin sulfato para el caso de los mastocitos de las mucosas. Ya, en el examen se pone un dibujo así, ¿no? Y ustedes tienen que llenar todas las letritas, ¿ya? También tienen que hacer las flechitas, ¿ok? Entonces, bueno, les decía que el receptor de alta afinidad va a iniciar, posee las secuencias de activación vital, que son las naranjas, ¿no? Y todo es fosforilación, depende de la actividad de tirosina sinasa. Uno de los eventos importantes que se va a dar es el incremento de los niveles de calcio intracelular, que va a ser liberado principalmente a partir del retículo endoplásmico. Corrientemente, estas células también capturan calcio extracelular y lo van introduciendo dentro de la célula. Bueno, el incremento del calcio intracelular, ¿no? Aunado a la activación de las concadenas de miosina, ¿no?, de la célula, hace que las vesículas que contienen los gránulos se vayan hacia las partes periféricas y las membranas se fusionen, liberando el contenido de los gránulos, ¿no? O sea, hay liberación de componentes preformados que ya están listos para actuar. Y entre ellos tenemos la histamina, ¿no? Nuevamente el calcio, el incremento de los niveles de calcio, junto con la activación de otras moléculas, da lugar a que se active la vía de las RAS-MAPsinasas, que termina formando factores de transcripción nuclear, que van a dar lugar a la transcripción de genes que tienen que ver con la síntesis de interleuquinas. Les decía, ¿qué interleuquinas? Interleuquinas de tipo TH2 asociadas a interleuquinas de la respuesta inflamatoria, ¿no? Entonces acá ven factor de necrosis tumoral y otras interleuquinas. Por la vía de las RAS-MAPsinasas, junto con el calcio otra vez, se va a activar una enzima que es la fosfolipasa A2. La fosfolipasa A2 va a inducir la degradación de los lípidos de la membrana de la célula para dar lugar a la formación de ácido araquidónico, y esto ustedes lo conocen muy bien. Por aquí se van a formar prostaglandinas y leucotrienos, ¿no?, que van a ser mediadores que van